Lo siguiente que vamos a hacer entonces es la capa de negocio. La capa de negocio tiene que estar representada por todo lo que es las operaciones que van a hacerse sobre la pantalla. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para poder hacer esa representación hay que crear un nuevo proyecto. Nuevo proyecto Java Class Library que se llame asignatura.negocio. Y tenemos entonces otro proyecto que representa otra capa. Luego, dentro de estos source package hay que representar dos cosas. Uno, son las entidades propias del negocio y lo otro son los servicios de negocio, que son los servicios que se van a prestar a las interfaces gráficas. Entonces, si yo quiero agregar un estudiante, ¿qué servicio necesito? Necesito primero saber si existe. Si no existe, entonces agrego. Hay que representar ese servicio. New, Java Class, Next estudiante. Y este Next estudiante va a tener un método. El método es public, ¿qué cosa? Boolean, si lo puedo hacer, Boolean add estudiante. Bien. Ahora, este add estudiante tiene que recibir un estudiante, pero aquí hay que diferenciar, porque vamos a tener entidades que son de datos, como vamos a tener entidades de negocio. En este caso en particular, si se fijan, no nos dieron las interfaces gráficas, por lo tanto nosotros podemos deducir varias cosas. ¿Ya? Dentro de este modelo de entidades, podríamos decir que existen las mismas entidades, pero este es un caso súper particular. Generalmente cuando uno tiene la representación de negocios, estas entidades vienen, pero muchas entidades representadas, y que no necesariamente son iguales a la capa de datos. ¿Ya? Entonces aquí representemos de nuevo estudiante. Y aquí es private int root private string nombre private int edad. Aunque estén repetidas la forma de hacer, igualmente hay que representarlo. Este es un caso particular. Y creamos entonces al estudiante, que es el único que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que recibe este método de negocio? Va a recibir un estudiante, pero este estudiante va a ser importado de entidades estudiantes. Luego, tenemos que agregar el estudiante. ¿Cómo lo agregamos? Necesitamos un servicio. Ese servicio que está ahí sería el de dat estudiante. Pero dat estudiante en este proyecto no lo tengo disponible, porque son proyectos distintos. ¿Cómo queda disponible? Entonces uno tiene que hacer desde asignatura datos un clean and build y va a generar un archivo que es un .jar. Y ese .jar hay que importarlo desde el otro proyecto. O sea, aquí libraries add jar folder. Nos vamos al otro proyecto, que sería de NetBeans Projects, asignatura datos, y en la carpeta dist. Y tenemos entonces asignatura.dato.jar, que es entonces donde están las entidades, servicios de cada cosa. Bien. Ahora, nótese que aquí creo algo distinto,
Fíjense que dice connection class, data estudiante y están separados. En cambio acá no están separados. Aquí eso es un error. Vamos a ver conexión.java. Y dice package servicio. Aquí hay un error. Hay que poner servicios. Guardamos, compilamos nuevamente, clean build, y nos vamos a encontrar con un problema. Que aquí decía private servicios conexión. Lo arreglamos. Luego de nuevo, clean and build. Y ahora sí está bien hecho. Y fíjense que la librería se auto-actualizó. ¿Y qué tenemos? Ahora efectivamente tenemos dos packages. Package entidades, package servicios. Y ahí pueden darse cuenta si es que en el copy-paste colocaron mal en la parte de arriba el package, que es la carpeta. ¿Ya? Tienen que notar estas diferencias. Traten de pensar con un raciocinio lógico. Entonces, este next estudiante va a ocupar entonces este data estudiante. Da estudiante da de est igual new dat estudiante. Y el data estudiante, ¿qué es lo que hace? Llega y va a crear una conexión. Pero esa conexión, si ustedes se recuerdan, propaga una excepción que se llama SQL exception. Entonces, todas las operaciones que se hagan sobre la capa de datos pueden tener problemas. Por lo tanto, tienen que ser encerradas en un try catch. Entonces, el next estudiante, todo esto vamos a colocar try, control espacio, try catch. Y lo colocamos dentro del try catch. Ahora, nótese, dice variable e ya fue definida. Entonces coloquemos x. Ahí está. Y ojo, dado que es una excepción más específica, se tiene que colocar distinto, como otro catch. Copiamos esto y pegamos más abajo el anterior. Y colocamos XSQL. Y esto sería un SQL exception. Importamos SQL exception y tenemos un try catch bien definido. Entonces, para los casos particulares en donde tengo una excepción de SQL, tenemos este catch. Si no sabemos de dónde vino el problema, y puede ser de cualquier lado, entonces tenemos exception, que es el que cubre todo. ¿Ya? Y ahí podemos tener mensajes distintos o registros distintos de los errores. Luego, data estudiante. Hay que pasarle a un método, un estudiante, pero que no es de tipo estudiante de tipo dato, sino que es una entidad de tipo negocio. Entonces hay que transformar la entidad de negocio a entidad de datos. Colocamos asignatura punto, entidades punto, y fíjense que tenemos estudiante, estudiante asignatura. Estudiante. Y luego est igual new entidades.estudiante. Y aquí tenemos un pequeño tema, que esto es propio de la colisión de nombres que uno tiene cuando está trabajando sobre diferentes proyectos. Nótese algo, la estructura que tiene asignatura.dato es la misma estructura que tiene asignatura negocio, porque ambos tienen package entidades y ambos tienen package servicios. Entonces aquí hay un error de fondo. Cuando uno creó este proyecto, el compilador al mezclarlo no sabe cuál package está. Simplemente para él es transparente. Existe un solo package que se llama entidades y que tiene duplicado dos estudiantes. Entonces, uno lo que debería hacer dentro de estos packages es diferenciarlos con otro package. Uno podría decir acá, dato.
y podríamos eventualmente traspasar a este dato, colocar entidades, que ese es uno, luego crear otro package, se llame dato.servicios. Y ahí podemos diferenciar, porque genera una colisión de nombre. Vamos a traspasar entonces a estos nuevos packages cada una de las clases. Y la última que queda. Ahora, se puede traspasar de a uno o pueden llegar y pescar varios a la vez e ir traspasando. Y borramos estos packages en particular de entidades y servicios. Y recompilamos el proyecto nuevamente, el cual no tiene ya problemas. Lo mismo se hace con asignatura negocio. Podríamos hacer un package que se llame negocio.entidades y otro package que se llame negocio.servicios. Y colocamos entonces en cada uno las clases que estamos haciendo. Borramos los otros packages distintos. Y entonces tenemos ahora un orden distinto. Nos vamos al eje estudiante y ahora fíjense, lo que había importado era dato.servicios.dateEstudiante. Y se nota ya más como un programa cuando uno lo hace con diferenciación de package. Y ahora dice datos.entidades.estudiante. Entonces, este estudiante no había tomado el estudiante que era de negocio. Entonces aquí podríamos decir negocio.entidades.estudiante, que es el que quiero, como entrada. Y hay que crear un estudiante de tipo dato y traspasar los valores que tiene cada uno. Entonces, est.setRoot le voy a pasar e.getRoot, que es de negocio. es.setNombre le paso entonces el e.getNombre. Y es.setEdad se pasa e.getEdad. Y ahí hacemos la transformación de una entidad de negocio a una entidad de datos. Luego que ya tenemos la entidad de datos, se puede hacer la ejecución de agregar. ¿Cómo se agrega? ds.addEstudiante y se le pasa el est, que es el estudiante de tipo entidad de datos o dato entidades. Si logró hacer esto bien, significa que terminó y podemos aquí hacer un return true. Lo hizo. Si cayó a cualquiera de las otras partes, entonces un return false. Como acá nosotros no tenemos una forma todavía de hacerlo, de ir registrando los errores, simplemente le colocamos return false. Pero lo correcto sería que si entra a un catch, uno registrar ese error en una base de datos para después analizar por qué el programa tiene esos bugs y empezar a tratar de mejorar. Eso es típico de un trabajo de mantenimiento perfectivo. Tenemos entonces aquí en el negocio el addEstudiante, pero aquí hay una particularidad. Yo dije que para agregar un estudiante, para hacer todo este cuento, debe primero validar si es que existe. Si no existe, agréguelo. Pero si existe, hay que indicar que ya está. ¿Bien? Entonces, primero, ¿quién podría hacer esa pega? De preguntar si existe o no. Entonces delegamos la responsabilidad a algo distinto. Vamos a decir que si dentro de este try, antes de hacer todo este cuento,
if dest.existEstudiante e.getRoot, y lo al revés, ¿cómo se dice? Con exclamación. Decimos, si no existe el estudiante, entonces que haga todo esto. En caso contrario, si existe, return false. Y ahí entonces tenemos definido, si no existe el estudiante y lo comprueba en la base de datos, que no esté, entonces agregue. Y si está, no lo agregue. Simplemente. Siguiente tema. Ese es uno de los servicios que necesita la capa de presentación. Y si se fijan, no fue necesario colocar en el negocio un existEstudiante, porque fue utilizado dentro de addEstudiante. Si vemos de acuerdo a la cardinalidad de esto, estamos diciendo que el método de negocio addEstudiante ocupó dos métodos de datos, que son existEstudiante y addEstudiante. Y ahí ustedes notan que en la capa de negocio no es lo mismo que estar ocupando una capa de datos, que generalmente se confunde eso. ¿Ya? Siguiente, hay que generar un método que permita obtener los estudiantes o el estudiante a partir del buscador. Entonces, primero, public, ¿qué hay que crear? Un negocio.entidades.estudiante. Get estudiante. ¿Y qué le pasamos? Int root, pasando el root. Obtenga el estudiante. Luego, hay que hacer todo el tema de la conexión. Por lo tanto, al tiro, un try, catch. Y como son dos excepciones distintas y diferenciables, sería catch SQL exception X y dentro de este try colocamos un dat estudiante de est igual new dat estudiante, que es donde propaga la excepción de SQL. Bien. Teniendo eso, entonces, aquí colocamos return false. También acá, en realidad, return null, que sería que no encontró nada. Null. Bien. Luego, ¿cómo se obtiene este estudiante? La acción es al revés. Yo le pido a la base de datos, entrégame una entidad de datos. Y yo la transformo la entidad de datos a una entidad de negocio. Entonces, pido dato.entidades estudiante. Voy a llamar edat igual a dest.getEstudiante by root. Y se le pasa entonces una entidad de datos. Luego hay que transformarla. Entonces es negocio.entidades.estudiante, que voy a decir eneg, es igual a new negocio.entidades.estudiante y con el constructor. Luego la entidad de negocio va a ser, primero seteada con el root de edat.getRoot. La entidad de negocio va a ser seteada con el nombre por la entidad de datos y el nombre.
Y la entidad de negocio va a ser seteada por la edad con edad.getEdad. Luego de ya tener todos los datos de este estudiante, como ya el servicio ya está activo, entonces uno dice return, ¿qué cosa? Return eneg. Y retornamos entonces el objeto de negocio. Y tenemos entonces el servicio de obtener el estudiante a partir de la base de datos, porque el servicio ya está creado. El siguiente es un poco más complejo, porque es un método que va a retornar una lista de datos. Por lo tanto, hay que recorrer la lista de datos y crear una lista de negocio. Entonces acá es public list de negocio.entidades.estudiante. Eso es lo que se va a crear. Get estudiante. Aquí deberíamos también haberle puesto by root. Get estudiante by nombre. Bien. Y el parámetro que recibe, string nombre. Y hay que importar el list. Y el procedimiento es similar. Un try catch, hacer la respectiva copia de este catch y cambiarle los parámetros, que serían el SQL exception, traer este dato estudiante y realizar la query. ¿Qué es lo que va a pasar la query? Va a darnos un list de datos.entidades.estudiante, que es la representación del registro de la tabla, que vamos a llamar edats, igual a qué? Al servicio de datos, llamando a qué? A getEstudiante by nombre. Y nos retorna efectivamente una lista de entidades de tipo dato. Luego, hay que recorrer esta entidad y crear una lista de negocio. Entonces, list de negocio.entidades.estudiante next igual new array list. Esta es la lista nueva. Importamos el array list. Luego, hay que traspasar de una lista a otra. Entonces, for dato.entidades.estudiante, que voy a llamar dos puntos de la lista que se llama edats. Se recorren todos los objetos de tipo entidad de datos estudiante. Y se va creando negocio.entidades.estudiante, que voy a llamar en, es igual a new negocio.entidades.estudiante y ejecutamos el constructor. Y aquí se le van traspasando los datos. Entonces, en.setRoot le vamos a pasar e.getRoot. Ya que voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle ed de entidad de datos para que se diferencien. Luego, entidad de negocio se va a nombrar con entidad de datos.getNombre. Y la entidad de negocio en el atributo edad, la característica, ed.getEdad. Una vez que se tiene ese objeto de entidad de negocio lleno de datos, se pasa a la lista. Entonces sería next.addEn. Y eso se hace por todas las entidades de datos. Significa que se hizo el traspaso entre una lista de tipo dato a una lista de tipo negocio, y uno podría aquí colocar return next. Y acá return null, que no tiene nada. Y acá return null. Y ordenamos un poco el código. Vamos un poco a hacerle un tratamiento de belleza a este cuento. Ahí. Lo mismo acá.
Bien. Y ahí está el get estudiante by nombre. El get estudiante by edad es prácticamente lo mismo. Solamente que en vez de hacer un get estudiante by nombre, va a ser un get estudiante by edad, y va a cambiar el parámetro de entrada. Entonces aquí se puede hacer perfectamente un drag and drop o copy paste. Aquí se coloca, en vez de by nombre, by edad. Aquí sería un int edad. Aquí en vez de ser by nombre es by edad. Y se coloca la edad. Y todo lo demás es exactamente lo mismo. Y aquí entonces se completan todos los servicios de negocio que son necesarios para la interfaz gráfica.